Morada Noticias, una herramienta ciudadana para cuestionar el poder y recorrer la ciudad amada. Muy buenas tardes, ¿qué se dice? Los saludo de nuevo desde la Comuna 13 San Javier, transmitiendo Morada Noticias en diferido y grabado con mucho amor y mucha rigurosidad para ustedes, oyentes de La Voz de las Estrellas y quienes nos escuchan siempre en nuestro podcast en mixcloud.com/moradastereo. Yo soy Laura Bayer, esto es Morada Noticias y hoy les contaremos cuántos comparendos se hicieron este fin de semana de Día de Madres, toque de queda y ley seca en Medellín. A pesar de esta cifra tan robusta, pues escucharon varios estallidos de pólvora de nuevo en varias comunas de Medellín. Por otro lado, les hablaremos de cómo van las discusiones del Plan de Desarrollo Medellín 2020-2023 en el Consejo, que está sesionando de manera virtual. Porque algunos concejales creen que al plan de desarrollo le falta enfoque y nos preocupa también la política de seguridad que plantea el nuevo alcalde. Asimismo nos llega una nueva alerta muy preocupante desde la Comuna 1, uno de sus líderes comunitarios que conocemos nosotros acá en el noticiero y en Twitter como Canábico Objetor, fue amenazado por los paramilitares de la zona cuando se negó a pagar una extorsión. Y también les contaremos cómo la Personería de Medellín acompañó a la salida de un grupo de venezolanos de la ciudad que se dirigían hacia su país de origen y estaban atascados en la Terminal del Norte. En este lunes, 11 de mayo de 2020, regresa Ana María Betancur Jaramillo, nuestra periodista cultural, con su cápsula de historia del arte, literatura y pandemias. Y además de eso, los editores de Ciudad, en la voz de María José Palacio, nos traen una maravillosa entrevista para nuestra segunda parte del programa con la periodista Patricia Nieto, directora de Hacemos Memoria, experta también en cubrir conflicto armado colombiano. Y para terminar la emisión, como siempre, en compañía de Juan Pablo Pineda, nuestra voz titilante pero elocuente de la radio, Felipe Palacio, con su recomendado cinematográfico. Bienvenidos a todos de nuevo a esta emisión de Morada Noticias. Yurani Alzate, buenas tardes. ¿Cómo nos fue con el toque de queda este fin de semana? Hola, buenas tardes Laura, buenas tardes a mi equipo de trabajo, a todos nuestros oyentes y a los chicos y a la gente de Casa Morada. Pues Laura, no podemos hablar del fin de semana completo porque de hecho solamente se entregó el reporte del día sábado. Estamos a la espera de que hoy se dé el balance de todo el fin de semana. 717 personas fueron sorprendidas en las calles de los 10 municipios del Valle de Aburrá, violando la medida del toque de queda en el primer día en que empezó a regir esta restricción, es decir, solo el sábado. Además, las autoridades indicaron que se recibieron 456 llamadas a la línea de emergencia 123 denunciando todo tipo de riñas y violencia intrafamiliar, siendo más la cantidad de llamadas este 2020, puesto que el sábado del año anterior, al Día de las Madres, fueron 392. Con respecto a personas lesionadas, se presentaron 2 casos, es decir, 20 casos menos que el año anterior. Y en cuanto a homicidios, este día, según el reporte, hubo una disminución considerable. Para el 2019 fueron asesinadas 8 personas y este sábado 9 de mayo de 2020 solo 2. Estas cifras solo son el balance del día sábado 9 de mayo que comenzó la medida del toque de queda. Estamos a la espera de que el día de hoy se dé el reporte del fin de semana. Bueno, aunque no podamos darles el balance total de lo que tuvo que ver con el toque de queda, sí podemos contarles qué pasó en el metro de Medellín esta mañana, porque la afluencia de pasajeros aumentó un 10% más. Este 4 de mayo fueron 105.184 pasajeros los que se movilizaron en el rango entre las 4 y las 9 de la mañana, versus este 11 de mayo, 115.747 pasajeros fueron las personas movilizadas por nuestro sistema más grande de transporte masivo en el Valle de Aburrá.
Y por otro lado, también es pertinente contarles a ustedes oyentes cómo vamos en coronavirus en el departamento de Antioquia. El total de nuestros casos positivos ha sido de 468 casos, número igual entre mujeres y hombres, 234. Hasta la fecha han fallecido 6 personas y se han recuperado 374. Solamente 10 pacientes de todos estos 400 están en ese momento hospitalizados, 5 en UCI y 5 en hospitalización general. El total de casos activos en el departamento, es decir, estas personas que efectivamente podrían contagiar a otras, son 88 y han resultado 18.664 pruebas negativas. Parece que nuestra curva se está aplanando, pero vamos a ver cómo nos va con las reactivaciones de la economía que comienzan hoy, 11 de mayo de 2020. Juan Pablo Pineda, buenas tardes. Ya pasando a otros temas, porque el coronavirus no nos puede frenar más, Medellín anda en la discusión de su plan de desarrollo. Lau, un saludo de lunes bien especial para vos, para Juanjo, para Yorani, para todo el equipo de casa, para los chicos, para las personas que nos escuchan hasta ahora, para toda la ciudad y para mi amigo con un abrazo especial. Hoy empezamos con un temita de seguridad que siempre es importante en esta ciudad. Este sábado 9 de mayo, el Consejo de Medellín discutió la línea de gobernanza y gobernabilidad del plan de desarrollo presentado por el alcalde Daniel Quintero, y varios concejales dudaron de la claridad de su enfoque. Este apartado, que es el 5.3 del proyecto de acuerdo, habla no de seguridad, sino de seguridades. Esto es lo que opina Daniel Duque, concejal del partido Alianza Verde. Esa es una de las cosas que más me preocupa en este momento de la administración. Yo siento que no tiene un enfoque claro de seguridad. Uno esperaría que por lo que se dijo en campaña tienen un enfoque de protección de la vida, de derechos, un enfoque de prevención, pero mucho me temo que no parece ser así. No tienen un relato, no tienen una narrativa para la ciudad y eso es muy preocupante porque ese es uno de los grandes problemas que siento yo tiene en este evento el plan de desarrollo. No tiene un enfoque claro que le permita a uno entender hacia dónde debería ir la ciudad, no solo en seguridad, sino en otros temas como por ejemplo el Valle del Software o como por ejemplo la ecociudad. Tanto Duque como la concejala Dora Saldarriaga llamaron la atención sobre la no articulación entre indicadores. Por ejemplo, en gobernabilidad se habla de feminicidios y este indicador está en los programas a cargo de la Secretaría de Mujeres, pero, por lo menos en lo escrito, no hay ninguna exigencia para la Secretaría de Seguridad en este aspecto. Igualmente, en casos, por ejemplo, de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, no hay una sola mención en el componente de gobernabilidad. Se menciona el Medellín Me Cuida, a cargo únicamente de la Secretaría de Mujeres. Tampoco se ve, en todo el plan de desarrollo, al SISC, el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia. No hay una sola mención, un solo indicador o un solo programa que hable de este sistema. El concejal Duque nos explicó que el SISC permite tomar decisiones de política criminal en tiempo real, por lo que es fundamental fortalecerlo para que los datos allí reunidos sean de utilidad, asunto en el que concordaron concejalas como Dora Saldarriaga y Aura Marlene Arcila. Quedan inquietudes en materia de seguridad, pues muchos de los programas relacionados a este tema hacen parte de otras secretarías y componentes, lo que nos hace preguntar cómo se va a desarrollar, especialmente porque seguridad cuenta con uno de los mayores presupuestos de todas las secretarías, 862.180 millones de pesos. Es que yo creo que un plan de desarrollo no solamente es un documento técnico muy bien presentado, que yo creo que tiene falencias sino que también es un documento político, es una declaración política sobre la sociedad que uno quiere construir. Y yo creo que eso no queda claro, no nos queda claro cuál es el enfoque, cuál es el modelo de ciudad, a dónde nos quieren llevar, qué es lo que ellos quieren presentarle a la ciudad. Y eso se ve reflejado en cada una de las líneas. Según el secretario de Seguridad, el general en retiro José Gerardo Acevedo, Seguridades busca avanzar en la prevención del delito y promoción de la convivencia ciudadana, con 4 programas: planeación para la gestión local de la seguridad y la convivencia, promoción de la convivencia ciudadana, articulación y coordinación institucional para la seguridad territorial y, por último, inteligencia, tecnología e infraestructura para la seguridad y la convivencia. Este eje toca también otras líneas como la ecociudad y Medellín Me Cuida, además de los componentes de ecología, juventud y paz, víctimas y justicia. Y con seguridad, apreciados y apreciadas oyentes, en Morada Noticias seguiremos muy pendientes de cómo va a quedar configurado este componente en la hoja de ruta de la ciudad, sobre todo porque hacemos parte de la campaña No Copio. Y hablando de lo que puede significar el asesinato y la violencia en los barrios, Yorani Alzate, ¿qué pasa en la Comuna 1?
El proceso social de garantías a defensores y defensoras de derechos humanos de Antioquia de la Fundación Suma Paz alertó sobre las amenazas y presiones contra Gerson Hader González Marulanda, canábico objetor, quien se opuso de manera contundente a una extorsión y vacuna impuesta por estructuras armadas paramilitares que controlan el barrio San Pablo II de la Comuna 1 de Medellín. Según Yesid Zapata, integrante de la Fundación Suma Paz, ellos ya habían reportado la vulnerabilidad en la que se encuentran los diferentes líderes y lideresas sociales, por lo que responsabilizan al Estado de Colombia, al presidente Iván Duque, al alcalde de Medellín Daniel Quintero, por cualquier atentado contra la vida, la integridad física, mental, económica o cualquier otra acción que afecte la integridad de Gerson Hader González Marulanda, canábico objetor, y su familia. Mucho antes de la cuarentena, nosotros le habíamos advertido al gobierno nacional, departamental y municipal acerca de la situación, acerca del incremento de todas las formas de riesgo, las amenazas, los homicidios, los hostigamientos, de todas formas pues de violencia contra los defensores y defensoras de derechos humanos en el departamento. Sin embargo, lamentablemente no ha habido por parte del Estado una voluntad real como para tratar de acabar de una vez por siempre pues todos esos escenarios de riesgo como tal. Creemos que el gobierno local, a lo largo de la historia o la reciente historia de nuestra ciudad, le ha entregado parece que le hubiera entregado las funciones estatales a esas estructuras. Además, Jessie también nos contó que son esas estructuras las que controlan y mandan en las comunas de Medellín. Por eso le hizo un llamado a la institucionalidad para que se responsabilice de esa problemática. Realmente quienes gobiernan en estas comunas son estas estructuras que controlan la vida de las comunidades, controlan incluso la economía, controlan todo lo que se mueve en el territorio, y eso nos preocupa porque en términos de democracia, primero hay una omisión del Estado y en segundo lugar hay un delito y una omisión que de alguna manera incurre el mismo Estado en este territorio. Nosotros hemos evidenciado pues esta presencia paramilitar de cómo nos sigue desplazando, sigue asesinando, sigue extorsionando, reclutando niños, niñas y adolescentes como si tuvieran esa facultad. Entonces, la pregunta aquí es, ¿quién manda en la comuna número 1? ¿Mandan los grupos paramilitares o manda el Estado? Y la respuesta es muy sencilla, no manda el Estado. Por último, Yesid invitó al alcalde Daniel Quintero a aclarar si su gobierno ha hecho alianzas o no con las estructuras criminales de la ciudad. Con respecto a Quintero, nosotros le hemos solicitado desde hace varias semanas una comunicación expresa donde nos asegure si está o no está una alianza entre estas estructuras y la institucionalidad como tal. Una situación que hasta el momento el alcalde Daniel Quintero no nos ha querido responder claramente. Han sido muy ambiguas, ni siquiera él nos ha respondido, sino los funcionarios con los que hemos interlocutado son demasiado ambiguos en sus respuestas, y esto nos deja obviamente muy preocupados porque pues, no es un hecho menor, es un hecho que a nosotros nos parece muy grave y que pues podríamos saldarlo sencillamente con alguna comunicación expresa por parte de él en donde nos aclare la situación. Desde Morada Noticias le decimos a Canábico que su labor es muy valiosa como un líder de oposición en los territorios, que lo apoyamos 100% y que vamos a estar muy pendientes de su vida y de su integridad física desde el periodismo, que es el oficio que podemos ejercer. Este fin de semana también se resolvió la situación de los hermanos venezolanos que estaban atrapados en la Terminal del Norte. Juan Pablo Pineda. El pasado viernes, 240 personas venezolanas salieron de la ciudad con destino hacia la frontera, en Cúcuta. Estos ciudadanos estaban agrupados fuera de la Terminal del Norte y varios albergues de Medellín. La Personería de Medellín realizó gestiones con Migración Colombia para facilitar el traslado, como nos comentaron desde la entidad. Igualmente, la Fundación Mano Amiga dispuso 6 buses para el transporte de estas personas. También nos dijeron que la alcaldía dispuso del protocolo para este proceso y que a los venezolanos se les realizó un control de toma de temperatura y tuvieron acompañamiento de las Secretarías de Inclusión Social y Salud. El grupo de personas que salieron de Medellín estuvo compuesto, según nos explicaron, especialmente de población vulnerable, niños y niñas, mujeres embarazadas y adultos mayores. Un minuto de vida, porque nada justifica el homicidio. A esta ciudad lo que le hace falta es un minuto de vida, algún día, cada hora con sus 60 minutos.
Este viernes 8 de mayo de 2020 no se presentaron homicidios en Medellín. Sin embargo, el sábado 9 de mayo de 2020 en la comuna 2 Santa Cruz, en el barrio Moscú número 1, asesinaron a un hombre de 27 años, Gustavo Adolfo Archicue Pasos. Me preocupa mucho, muchachos, lo que está pasando con Santa Cruz porque se han presentado varios feminicidios en lo que va del año y homicidios. Y asimismo, en la comuna 13 San Javier, en el barrio La Pradera, fue hallado asesinado un hombre no identificado, tenía entre 25 y 30 años. Y ayer, domingo 10 de mayo de 2020, en la comuna 70, el corregimiento de Altavista, en la vereda El Corazón El Morro, fue asesinado un joven de 20 años, Duván Eduardo Berrío Sánchez. Con él son 126 personas que la violencia homicida nos ha arrebatado en Medellín en lo que va del 2020. Una que especialmente recordamos mucho, extrañamos mucho y que siempre vamos a decir su nombre en esta sección: Miguel Ángel Marín Arango, nuestro Migue, nuestro adolescente asesinado en la Comuna 13 el 17 de febrero de 2020. Por Migue y por las otras 125 personas que son ciudades posibles que no conoceremos, porque ese asesinato contundente, paralizante y miedoso nos las arrebató, dedicamos un minuto de vida. Y para terminar esta sección de información en Morada Noticias, aunque sabemos que las papelerías, las librerías y las lavanderías se activaron desde la semana pasada, quisimos indagar cómo están haciendo los libreros de Medellín para reactivar sus negocios y regresar a las actividades habituales. A propósito de la luz verde de la presidencia para la reapertura de librerías en el país, hablamos con Wilson Mendoza, propietario de la librería Grámata, quien nos contó cómo ha sido este periodo de aislamiento para el sector librero, al igual que la información que tienen sobre la disposición presidencial que les permite reabrir sus locales, que, según nos dijo, aún no es clara. Para muchas empresas el protocolo de bioseguridad es totalmente claro, pero para las librerías no lo es todavía. Esperamos a que la Cámara Colombiana del Libro y el CERLALC se pronuncien para que le exijan pues como al gobierno qué es lo que nosotros debemos hacer para poder abrir, aunque dijeron que ya podíamos, porque se estipula que en el decreto que fue emitido dice papelerías, libros y otras cosas, pero el protocolo de bioseguridad no lo tenemos, y cuántas personas podemos dejar entrar a la librería. Los elementos obviamente que tenemos pues es los documentos, los elementos para desinfectar pues como a las personas, los libros, pero nosotros no estamos pues como dispuestos a abrir todavía. Vamos a atender por mostrador, pero hay muchas librerías que pues obviamente tenemos que sacar el permiso, tenemos que tramitar esto con la alcaldía, inscribir la empresa, pues eso es dispendioso, pero pues si queremos volver a reabrir y volver a tener nuestros clientes en las librerías, pues hay que hacerlo. Todavía es incierto qué es lo que debemos tener en cuenta para poder abrir al público como tal. Sobre los protocolos, nos contó que les informaron de la necesidad de tener un tapete para limpiar los zapatos de las personas y comprar un termómetro especial para medir la temperatura, además de implementos de aseo y tapabocas, lo que les significaría una inversión elevada en un momento de pocas ganancias. Mendoza también nos contó que la emergencia le ha permitido al gremio una cercanía interna en la que las librerías se apoyan entre ellas. Frente a esto, dijo que ha sido importante la iniciativa Salva una librería, impulsada por la Secretaría de Cultura, en la que se formó un grupo de WhatsApp que ha servido para la conversación y el apoyo entre ellos. Que se gestó a partir de la idea de eventos del libro. Hicimos un grupo de librerías por WhatsApp
hicimos un chat en donde nos estábamos, toda la gente que preguntaba por libros, si uno no la tenía, le compartía el contacto al otro preguntaba por libros, le compartíamos, y eso fue una simbiosis muy, muy bella entre las librerías. Los que no teníamos los libros, nos decíamos dónde los tenían, entonces los clientes nunca se quedan sin los libros. Pero la campaña incluye compra un bono y reclama después, o sea, vender bonos de librerías para que la gente reclamara después los libros. Y también los que pudiéramos enviar a domicilio, pues los enviáramos. Sobre esta iniciativa, Mónica Pérez, de la librería La Anticuaria, nos indicó que efectivamente ha sido importante para unir al gremio más allá de las ventas, generando ideas de manera conjunta. A mí me ha parecido muy positiva, que nosotros como librerías, cada uno trabajaba por su lado, entonces esta situación ha hecho que nos unamos de alguna manera unos con otros, porque siempre hay diferencias, entonces ha hecho que nos unamos porque hay que ayudarles a los compañeros, hay que ayudarnos, pues, o ellos a nosotros, entonces bueno, se ha formado una agremiación, se han pensado en soluciones como grupo de librerías, nos hemos conocido, entonces bueno, eso es un avance muy grande. Sin embargo, también nos indicó que aún no conoce los requerimientos de protección que ha establecido el gobierno nacional. Por ahora, en su caso, nos dijo que tiene la facilidad de poder atender por el mostrador de su negocio, sin necesidad de que los clientes ingresen al local. Wilson, por su parte, nos dijo que la situación ha sido dura, pero que han buscado alternativas. Wilson nos dijo que la situación ha sido dura, pero han buscado alternativas y, en su caso, se aseguró de que sus trabajadores se fueran a vacaciones pagadas y les ha mantenido sus salarios. Además, nos dijo que entre algunas editoriales y librerías determinaron un 20% de descuento que irá hasta el próximo 15 de mayo. El periodismo es una fotografía de la realidad, es registro, es memoria. En Morada Noticias hacemos historia. Cuando José Arcadio Buendía se dio cuenta de que la peste había invadido el pueblo, reunió a los jefes de familia para explicarles lo que sabía sobre la enfermedad del insomnio y se acordaron medidas para impedir que el flagelo se propagara a otras poblaciones de la Ciénaga. Fue así como les quitaron a los chivos las campanitas que los árabes cambiaban por guacamayas y se pusieron a la entrada del pueblo a disposición de quienes desatendían los consejos y súplicas de los centinelas e insistían en visitar la población. Todos los forasteros que por aquel tiempo recorrían las calles de Macondo tenían que hacer sonar su campanita para que los enfermos supieran que estaban sanos. No se les permitía comer ni beber nada durante su estancia, pues no había duda de que la enfermedad solo se transmitía por la boca y todas las cosas de comer y de beber estaban contaminadas de insomnio. En esa forma se mantuvo la peste circunscrita al perímetro de la población. Tan eficaz fue la cuarentena que llegó el día en que la situación de emergencia se tuvo por cosa natural. Y se organizó la vida de tal modo que el trabajo recobró su ritmo y nadie volvió a preocuparse por la inútil costumbre de dormir. Fue Aureliano quien concibió la fórmula que había de defenderlos durante varios meses de las evasiones de la memoria. La descubrió por casualidad. Insomne experto por haber sido uno de los primeros, había aprendido a la perfección el arte de la platería. Un día estaba buscando el pequeño yunque que utilizaba para laminar los metales y no recordó su nombre. Su padre se lo dijo: ¡Tas! Aureliano escribió el nombre en un papel que pegó con una goma en la base del yunquecito. ¡Tas! Así estuvo seguro de no olvidarlo en el futuro. La gran obra del Nobel colombiano Gabriel García Márquez no podía escapar de este especial de cuarentena de Morada Noticias. No es solo el realismo mágico lo que detiene nuestra mirada, es la suerte de espejo que encontramos en cada palabra lo que nos hace sentir con nuestra propia carne. Tuvimos un Día de la Madre bastante particular y no solo por estar en cuarentena, sino por la ley seca y el toque de queda, que quizás hace más de 10 años no vivíamos, y lo extraño del caso es que pese a esta anomalía, cada día que pasa nos vamos acostumbrando a los efectos de la COVID-19 y contar la cotidianidad se va haciendo cada vez más complejo. Un virus ha hecho temblar el planeta, ha confinado a la humanidad y cambiado la forma en que vamos a vivir. El futuro es la promesa y tiene toda nuestra atención. Mientras que pensadores, periodistas, investigadores y demás
intelectuales, llamémoslos así. Dejan sus reflexiones sobre el futuro en extensos artículos o en sus redes sociales o en YouTube. En Medellín ya tenemos el proyecto del Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020-2023. El pasado 30 de abril el alcalde Daniel Quintero lo radicó y puso como una hoja de ruta dispuesta a responder la emergencia generada por la COVID-19. Y bueno, suena bastante prometedor, pero en materia de cultura, ¿esto qué significa? Este plan de desarrollo, dice, es una herramienta de reactivación económica y por eso también el plan de desarrollo más ambicioso de las últimas décadas. Cerca de 22 billones de presupuesto que servirán también para transformar a la ciudad y crear empleos, construir nuevos hospitales, universidades y parques, hacer la gran apuesta por el Valle del Software, apalancada por una gran transformación educativa y cultural. Es lo que se indica allí. Pero las pasadas convocatorias a las artes no escénicas, que tuvieron como elegidos a personas del sector privado con un músculo más fuerte para combatir esta época, dejan mucho que decir. Y sin lugar a dudas, nuestra mayor peste es el olvido. Por eso desde Morada Noticias insistimos en recordar, en ser una cápsula para la memoria. Y si bien el realismo mágico intenta salvarnos, no hay mayor cura que el conocimiento y el debate que se pueda generar. Reportó para Morada Noticias Ana María Betancur Jaramillo. Entre las cosas que dijo Ana María, yo diciendo de que nos estamos acostumbrando a los efectos del COVID. Yo personalmente no, la verdad, y no quiero acostumbrarme. No quiero que esto se convierta en realidad. Sobre el asunto de que somos una cápsula de la memoria, completamente. Y tenemos que serlo siempre. Tenemos que ser esa visión a la memoria que permite no olvidar aquellas cosas que no se pueden olvidar. En este caso, una suerte de control político diario que hay que hacer y que hay que compartir y que no puede cesar. En este asunto de la cultura, como lo hablamos la semana pasada, sí deja preocupaciones o preguntas, quizá más preguntas que preocupaciones de por qué sectores con músculo financiero van y buscan dinero público, dinero que es de todos, en una convocatoria en la que miles de artistas que no tienen ese músculo, pues necesitan de los apoyos de la alcaldía. Y claro, seguramente estas instituciones beneficiadas, pues a su vez benefician a artistas de la ciudad. Pero como lo mencionaba Laura la semana pasada, quizá ellos podrían hacerlo de una forma más directa. En ese asunto creo que tenemos que estar muy atentos y no olvidarlo jamás. No permitir que esas pequeñas cosas se vayan de nuestra memoria. Nuestra mayor peste es el olvido. Qué buena reflexión la de Ana, porque también considero que la discriminación, la falta de empatía y de pensar en el otro ha sido como una situación que hemos vivido a través de los años y que con eso hemos olvidado a las personas que realmente nos necesitan. Me gustó mucho este relato de Ana porque siento que tiene mucha razón cuando nos habla de que nuestros gobernantes al fin de cuentas no hacen mucho como por ayudar a las personas que realmente lo necesitan en esta situación. Y no hablo solo como de la pandemia, de eso, sino de la crisis social, de los problemas que viven en las comunas de Medellín, en todas partes. Entonces hemos echado como al olvido esas responsabilidades, que tienen o tenemos con los que nos necesitan. Morada Noticias es una producción del colectivo Morada, Casa de las Estrategias, Latina Estéreo y Universo Centro. Este proyecto es parcialmente financiado por la Inter-American Foundation y la Fundación Confiar. Pero podemos crecer más. Envía tus historias al WhatsApp 350-666-8436. Comparte nuestro contenido o escríbenos a noticias@morada.co si te gustaría sumarte a nuestros patrocinadores.
Desde el gobierno de Sergio Fajardo, Medellín tiene la costumbre de votar por esos, entre comillas, independientes, políticos que parecen ser no muy tradicionales y traer apuestas renovadas de ciudad. Amigos y amigas que escuchan Morada Noticias, hoy les vamos a hablar de un tema bien paradójico, uno de esos que muestra que los políticos dicen cosas muy bonitas en campaña, pero cuando llegan al poder hacen todo lo contrario. Le mando a esta hora un saludo a nuestra magia de la edición de este podcast, Juan José Velázquez Olarte, quien no puede locutar para ustedes nuestros datos para combatir al poder de hoy, pero yo espero hacerle honor con mi voz a tan maravillosa labor. Datos para combatir al poder. ¿Cómo les parece, jóvenes y jóvenes, que se anda diciendo que esta alcaldía, cuando entregó el proyecto de acuerdo del Plan de Desarrollo 2020-2023, le redujo el presupuesto a cultura, juventud, mujeres y deporte, lo que por supuesto hizo que sectores progresistas y alternativos, es decir, esas personas que creen en otro tipo de política y apoyaron a Daniel Quintero, se pregunten si votaron bien? ¿Y cómo es la cosa? Bueno, resulta que la Secretaría de Cultura va a tener un presupuesto plurianual de 311.153 millones de pesos, Juventud de 46.080 millones, la Secretaría de las Mujeres de 52.604 millones y Deporte, o sea el INDER, 404.827 millones. Pero antes de que sigamos, ¿qué es eso del presupuesto plurianual? Es un instrumento que contiene la distribución de los recursos financieros del Estado entre las instituciones públicas en un periodo mayor al año, según explica la CEPAL. Es decir, que esos milloncitos que le entrarán a las secretarías este 2020 les tienen que alcanzar hasta parte de 2021. ¿Cuál es el rollo con esto? Si bien es cierto que el presupuesto de este plan de desarrollo en millones de pesos es más alto que el de la administración de Fico, la representatividad en el presupuesto de estas carteras bajó, es menor, es más poquito. Mejor dicho, cultura, juventud y mujeres, incluso deportes, el INDER, tienen pedazos más pequeños de la torta. Cultura, por ejemplo, va a tener el 1.5% del presupuesto, mientras que en la alcaldía de Fico tuvo casi el 1.9%. Juventud pasó de un 0.24% con Federico a un 0.22% con Quintero. Mujeres de un 0.29% a un 2.5% y el INDER de un 2.5% a un 1.9%. Porque estos valores así y que están de hecho redondeados. Incluso en la alcaldía de Aníbal Gaviria hace 8 años los porcentajes fueron más grandes. De hecho, entre las 3 últimas alcaldías fue Aníbal Gaviria el que más invirtió en estos 3 aspectos. Pero para que no nos enredemos, pongamos un ejemplo. Digamos que ustedes viven con su papá o con su mamá, solo uno de los dos. Y digamos que su mamá o su papá se ganaban el mínimo el año pasado, que eran 828.116 pesos mensuales y les daban a ustedes el 2% de ese mínimo, es decir, 16.562 pesos. Bueno, pues ahora su mamá o su papá gana 3 millones de pesos y les dan a ustedes 45.000 mensuales. Muy bacano, es más plata, ¿sí o qué? Pues sí y no, porque antes mamá o papá les daban mensualmente el 2% de sus salarios, pero ahora solo les están dando el 1.5% y ese 1.5% ya no alcanza para tanto porque el pasaje de bus es más caro, porque la ropa cuesta más y ya el corrientacito no se encuentra a 5 lucas, sino a 7 lucas. Más o menos así es la cosa. Lo que hay que decir es que en finanzas públicas eso termina siendo una especie de reducción, porque con más presupuesto el gasto público puede ser mayor y la necesidad de inversión también. No se les olvide que el alcalde dijo orgulloso que este iba a ser el mayor presupuesto de la historia de la ciudad. Habrá 22.7 billones de pesos para el gasto público. El asunto es que hay secretarías como la Secretaría de las Mujeres que solo va a recibir 50.000 millones de pesos versus Secretaría de Seguridad que tiene más de 600.000. Parece que Quintero se olvidó de los sectores que lo ayudaron a ser alcalde y de esa gente del común, precisamente los jóvenes que creyeron en él. Es demasiado triste esto que nos cuentan los datos, porque ahora que estoy trabajando en Morada, he conocido un poco lo crítico que es ser artista o trabajar con las comunidades por medio pues de la cultura, de todos estos proyectos. La institucionalidad en serio no ha entendido que
que los proyectos que se hagan desde estas secretarías, precisamente a las que les mermaron los recursos, pueden cambiar un poco la realidad social de la ciudad. Entonces, me deja un sabor amargo porque siento que un gobierno más, en este caso el de Daniel Quintero, le ha fallado a la ciudad, a los habitantes, a los artistas, a las personas que, como dice Laura, creyeron en el Quintero, que le apostaba a unas políticas diferentes. Sin duda genera preocupación o genera por lo menos preguntas, porque claramente no es positivo ver que porcentualmente el presupuesto baje, pese a que suba en fondo monetario o en número monetario, perdón. Y preocupa o genera dudas, sobre todo porque Quintero llegó con un voto joven, con un voto alternativo muy fuerte, se lo apoyó, esos grupos lo apoyaron y seguramente lo apoyaron buscando un cambio a lo que fue la administración anterior, que desatendió lo social completamente. Creo que uno de los grandes problemas de la administración de Federico fue haber enfocado el presupuesto absolutamente en seguridad, incluso quitarle recursos a la educación para la seguridad. Uno no esperaría que administraciones siguientes y mucho más si llegan con un discurso de recuperemos lo social, pues a esos sectores sociales precisamente les disminuya. Algunos de los concejales, sobre todo concejales pues muy cercanos a la alcaldía, han dicho que está muy bien, que es el gran presupuesto en la historia de la ciudad y que es mentira que esas carteras se les quitó, pero realmente no es del todo mentira. Habría que preguntarle entonces a la alcaldía cuál es su mirada de lo social y cómo lo van a hacer si el presupuesto puede no alcanzar. Digamos que, por ejemplo, Juventud y Mujeres tienen dos personas muy capaces, muy conocedoras del tema, tienen dos personas con mucha visión en estos aspectos, pero con poco presupuesto poco van a poder hacer. Y creo que la ciudad necesita inversiones fuertes en esos campos. Esta es la canción del día, patrocinada por Ciudad Frecuencia. Just take it easy, man. I'm perfectly calm, dude. Yeah, waving the fucking gun around? You just take it easy. Can't believe he in the cut like sashimi. I buck past Lamborghini, mask and beanie. Banned from TV, I hit a fella like an Isabella Rossellini. In blue velvet dealt with graffiti. My crew helped me see what the details concealing. Now it's just arithmetic, I picture it in B-I-S-U-L-I-S. Catch the free, we live. It's do or die, let Illuminati try me. Yeah, my army, I'm strong in the concrete jungle. Puff a Marley, a blunt though calmly. Don't front, slow it down, you be stalling. I'm too calculated, alpha male in my offspring. The palm of my hand, the world is revolving. You can yell hallelujah or move with the shaman. All things ain't what they seem. You better think for your 17. Hella shit you never seen. I'm a grown man, touch everything from belly ring. Girls with tattoos in this world with cash rules. Grandmama says she sure she bad news, but I never listen from birth, I act rude. Dude, you see what happens? Treat him like a stepchild, Tito Jackson. Read him off the riot act, he won't crack, feed him to the lions, oh, he no left in. Please no asking for mercy, you had your chance, you can curse me. You see what happens, this is what happens. You see what happens, this is what happens. You in the rut, and Molly on the rag. Me, I mix the indica with the Bali shag. Watch me throw it in a zigzag and take a hearty drag. Kick back like a fully automatic in Iraq. What's happening? Your Black Hawk down in Mogadishu, surrounded by thirsty hounds that gotta eat too. No sequel, they finished them. These dudes is not the type to rock the mic, dismantle you manually. Pico for the needle and E.O. Cops on bikes is falling like dominoes, vamonos. From lethal encounters, they even down to SWAT, you know. They all got for show. Some said it couldn't even be possible. The odds are so overwhelming, but when you got nothing to lose, you sling shells like Van Helsing and ring bells from Belfast to LC Gundo. And Vic a sucker for his bundle. If he ain't no punk though, the situation gon' go foul. The guns go pow. Your lungs gon' collapse like Rapunzel. Let her hair down, do the Fred Astaire now. Tap dancing while cats blasting, asking for trouble. Now you got it with a masked madman. Play them out like a jazz band. Ashes to dust, they gon' bust for the cash, fam. You see what happens? Treat him like a stepchild, Tito Jackson. Read him off the riot act, he won't
crack, feed him to the lions, oh, he no laugh then. Please no asking for mercy, you had your chance, you can curse me. You see what happens, this is what happens. You see what happens, this is what happens. Troubles are over, dude. Así sonaba What Happens de la banda Opio, la canción que nos acompaña en este mediodía y también en sus tardes y en sus noches, dependiendo de cuándo escuchen Morada Noticias. De nuevo les agradecemos por seguirnos escuchando y por seguir pendientes del contenido que publicamos. Les recordamos que pueden compartirnos sus historias a través del 350-666-8436, nuestra línea de WhatsApp. En un episodio como hoy, del lunes 11 de mayo de 2020, les contábamos qué pasó ese fin de semana con el toque de queda y los 717 comparendos que hicieron las autoridades en el Valle de Aburrá, además de cómo va la formulación del Plan de Desarrollo de Medellín, específicamente en las políticas de seguridad, que tienen un presupuesto muy alto, pero un enfoque muy difuso y además de eso no cuentan con indicadores de feminicidios y de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Además que también está descuidado en este plan el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia, SISC. Nos unimos a la alerta por la vida de Canábico Objetor, un líder de la Comuna 1 que fue amenazado por paramilitares en su territorio, y además les contamos que por fin unos hermanos venezolanos que estaban varados en la Terminal del Norte pudieron salir de la ciudad con dirección a su país de origen para sobrevivir lo que queda de la cuarentena. Y también cómo se reactivan los libreros de la ciudad ahora que pueden trabajar. Por supuesto, también escuchamos a Ana María Betancur Jaramillo con su cápsula de historia y pandemias, hablándonos un poco de qué pasa con el sector de la cultura en la ciudad comparado con una lectura de 100 años de soledad. Y en nuestros datos para combatir al poder, ¿qué secretarías les fue reducido su presupuesto? Todas estas historias las pueden encontrar siempre en nuestro podcast mixcloud.com/moradaestéreo. Y les recuerdo que este noticiero se produce con una alianza editorial bellísima con 40 adolescentes de la ciudad y otros más de 300 de los colegios públicos de Medellín, un colectivo llamado Editores de Ciudad, jóvenes interesados en el periodismo y la veeduría ciudadana. Aquí está María José Palacio, editora de Ciudad, quien nos reseña una entrevista que tuvieron hace una semana con la periodista Patricia Nieto. Los y las editoras de Ciudad hemos conversado con diferentes personas sobre su vida, su oficio, sus pasiones y la mirada que tienen sobre esta ciudad y desde dónde se han parado para mirarla. El sentido de lo poético viene de la propia reflexión que uno hace de la vida y de ese contacto emocional con la humanidad. Estas palabras son de la periodista, escritora, relatora de la memoria y maestra de la Universidad de Antioquia, Patricia Nieto, con quien tuvimos la oportunidad de conversar hace unas semanas. El recorrido a través de su voz comenzó con un fragmento de su vida. A comienzos de los años 90, que es, digamos, el momento en el que yo terminé de estudiar en la Universidad de Antioquia y empecé a trabajar como periodista. Si bien uno como estudiante de una universidad pública está muy enfrentado y en constante relación con temas de índole social, de hecho, pues con muchos de mis compañeros de clases habíamos hecho ya inversiones importantes en temas claves. Creo que pues definitivamente fue la reportería profesional, el trabajo de campo ya en un medio de comunicación el que me permitió como conocerle la cara más oculta para mí a Medellín. Esa Medellín oculta de la que muy pocas personas hablan. Ella nos cuenta un poco de cómo logra acercarse. Esa sección compleja de la ciudad
nos asignaban con frecuencia a la sección de orden público porque digamos que esos dos temas se sobreponían. Y ahí ocurrieron dos cosas que para mí son importantes. Una, haber recorrido Medellín caminando, como lo hacen ustedes con Gerardo, haberlo recorrido en los barrios más pobres, barrios que yo pues, no conocía realmente, y son en concreto los barrios que están por encima de Manrique, por encima del Parque Gaitán. Yo no sé si ustedes se ubican ahí, en una línea que era como el perímetro, una línea que marca el límite entre la ciudad urbana y la ciudad rural. Continuando con nuestra caminata a través de la voz de Patricia, le preguntamos sobre el trabajo con las víctimas, el conflicto, la memoria. ¿Cómo se sumerge una mujer en este tipo de asuntos tan dolorosos, pero claves en este país? Porque todos nosotros estábamos marcados por haber pues, nacido en un país con un conflicto armado. Cuando nosotros nacimos ya el conflicto armado llevaba muchos años, fuimos niños, la mayoría en pueblos tocados por la violencia, por el conflicto armado, fuimos jóvenes que vivimos las consecuencias de la confrontación armada entre el Estado y los grupos guerrilleros, los grupos paramilitares y luego el narcotráfico en las ciudades. Nosotros somos la generación del toque de queda, lo conocemos muy bien. Nuestros últimos años de universidad pasaron bajo el rigor del toque de queda o del mafioso, o sí, del cartel o del grupo mafioso que controlaba el barrio donde vivíamos, o del gobierno local que tuvo que imponer en algunas temporadas la prohibición de salir, prohibiciones explícitas o no explícitas, pero que nos confinaban en las casas. Entonces todos estábamos tocados por eso, en los barrios. Luego en la universidad estábamos absolutamente afectados por esa situación. La Universidad de Antioquia es una institución que ha sido muy victimizada por distintos actores armados. Eso ha producido muchísimos actos de violencia adentro y afuera sobre personas de la universidad. Y a nosotros nos tocó, pues, a finales de los 80, una gran represión que sobrevino a la universidad. Primero por parte del ejército, que allanaba y cercaba la universidad con mucha frecuencia, y luego la incursión paramilitar que cobró la vida de muchas personas desde el año 85. Entonces éramos hijos de esa época. Creo que para quienes fuimos hijos de esa época es muy difícil quitarse ese abrigo y ponerse otro. Creo que todos llevamos esa historia adentro, así muchos hayan decidido escribir de otras cosas. Lastimosamente, a nuestro país lo ha marcado la violencia. Llevamos esa historia adentro. Hacer memoria para resurgir en la ceniza. Luego escribir, preguntar, conversar con muchas personas, construir muchas historias, pero realmente sin saber de manera clara que eso era hacer memoria. Yo hacía periodismo, no tenía en mi mente el cruce con la memoria. Eso vino después, vino con la formación académica un poco más elaborada, con estar en contacto con personas de otros ámbitos académicos, y el hecho de ser profesora y con los estudiantes haber construido muchos relatos de víctimas, eso me fue abriendo el camino y mostrándome ese sendero, hacer memoria con las herramientas del periodismo, que es lo que creo que nosotros estamos haciendo hoy. Para hacer memoria hay que enfrentarse con la verdad, y la verdad es dolorosa. ¿Cómo afrontar la verdad? Recuerdo cuando me enfrento a estas situaciones, que la persona que me está contando la historia, la persona que me está permitiendo estar en su casa, que me está mostrando los álbumes con las fotos de su ser querido desaparecido, la persona que me está haciendo un recorrido por mi pueblo, que me está llevando al cementerio, esa persona es, digamos, la persona que más ha sufrido después del ausente, ¿cierto? Es lo que Primo Levi llamaba la víctima integral. Es esa que ya no está, es esa que ya no puede hablar porque le suprimieron la vida. Y luego viene este acompañante, este sobreviviente, esta víctima doliente, que lleva sobre sus hombros el duelo. Hemos estado conversando sobre cómo por medio del periodismo se cuentan historias para hacer memoria, y de allí nos surge la duda de cómo juega la imparcialidad. No hablo de imparcialidad ni hablo de objetividad, porque eso hace mucho tiempo que se cayó un paradigma de la escritura narrativa. Uno puede más o menos convertir ese término imparcial en otro más, me parece más útil, que es tener muchas miradas del hecho, incluir muchas voces sobre el acontecimiento, hacer la ronda de fuentes más nutrida posible para escribir el artículo. Pero creo que en estos casos es muy difícil ser imparcial. En esta conversación
nos hemos dado cuenta de la importancia del lenguaje, porque a través de él podemos transmitir lo que sentimos y tratar de hacerlo con lo que otras personas sienten. Pero para esto debemos utilizar las palabras adecuadas. Le preguntamos a Patricia cómo elaborar nuestra propia poética. Uno no hace la poesía tratando, leyendo mucha poesía, uno se conmueve, se extasía, encuentra sentidos de la vida que antes no había pensado, pero como extraer de ahí esa nuez del sentido profundo y poderla trasladar a algo que yo hago, creo que eso es muy difícil. El sentido de lo poético viene de la propia reflexión que uno hace de la vida. Conversación de arte, ciudad y amar. Juan Pablo Pineda conversa con nuestra voz titilante pero elocuente de la radio, Felipe Palacio, también editor de Ciudad y ahora un ducho en el tema de crítica cinematográfica. Pipe, como cada lunes te saludo de manera muy especial, siempre es un placer iniciar la semana conversando con vos sobre cine. Hoy le traemos a los oyentes una conversación, una charla sobre una película un poquito complicada de ver, pero sin duda muy interesante. Por favor, contale a los oyentes cuál es la película y por qué la escogimos. Hola Juan y hola a todos los oyentes. Para mí también es un gusto estar con vos hablando de cine y de la experiencia de haber visto esta película, que por cierto es, sí, como vos decís, algo difícil de ver. Yo a veces dudé, pero la película me retomaba y yo decía como, ¿qué carajos? La película se llama Lighthouse, es de un director que se llama Roger Ebert, el mismo director de The Witch, que pues si no se hacen una imagen mental, les invito a que la googleen y se antojen también. La película está protagonizada por Willem Dafoe y por Robert Pattinson. La elegimos porque habíamos estado hablando de Willem Dafoe tras ver la película anterior, The Most Wanted Men, y pues nos pareció una buena idea debido a que consideramos que era un actor que vale la pena echarle un vistazo. No sé si lo recuerden los oyentes por películas como Anticristo, que es recomendadísima. Alguna vez tenemos que tratarla aquí, Juan, no sé qué te parece. Y bueno, no sé si querés decir algunas cositas de la trama o si las digo yo. Claro que trataremos aquí alguna vez Anticristo, pero no, te voy a dejar a ti la tarea, como siempre, de que le presentes la trama a nuestros oyentes. La película va de dos tipos que van a cuidar un faro. Alguien ya viejo, encarnado por Willem Dafoe, que lleva cuidando ese faro durante ya largo tiempo. Y el personaje de Pattinson, que se llama Winslow, que es nuevo en el asunto. El personaje de Willem Dafoe es un personaje gruñón, no deja que le toquen el faro, pues ellos tienen que distribuir las tareas en la isla, en la pequeña islita donde está el faro, ellos solos, porque no hay nadie más. Y Willem Dafoe es un antiguo marinero, pero eso nos los va mostrando lentamente la película. Y el personaje de Robert Pattinson, Winslow, es alguien nuevo que trabaja en el asunto de la madera y pues trabajaba como leñador, y durante toda la película nos van aclarando un poco la historia de estos dos. Yo creo que pues ya me voy metiendo un poco en el desarrollo de la película, pero creo que era necesario como para hacer el esbozo. Y bueno, ya acontecen un montón de cosas en esta película y ya ahí te lanzo otra vez la pelota. Pipe, yo no quiero que le demos muchos datos a los oyentes para que se puedan ver la película sin lo que se llaman spoilers, pero te quería hacer una pregunta, y la pregunta va sobre si la película puede ser un poco pertinente a lo que estamos viviendo hoy en día con el encierro, teniendo en cuenta que la película es muy simbólica, es muy metafórica en algunos momentos, pero como dije, no vamos a ahondar demasiado en eso para que los oyentes pues la puedan ver tranquilos. Pero si yo te pregunto si podríamos encontrar un poco relación entre la locura que van teniendo los personajes en el encierro y esas sensaciones a veces de desgaste que estamos viviendo nosotros con esta cuarentena horrible, ¿tú qué me dirías? Justo en este momentito iba a soltar un spoiler, simplemente por pura piña. A mí no me importa mucho esa cuestión de los spoilers, pero tenés razón con que la película es muy, muy simbólica, y eso es algo muy, muy bacano en las películas. Eso demuestra que están muy bien hechas, mantienen como un hilo de inicio a fin y digamos que amplían el universo y no simplemente lo dejan en un solo plano. Todo el asunto del mar, pues yo quisiera ahí como salirme un poco de tu pregunta. Todo el asunto del mar es algo muy chévere, pues muy genial. Me pareció muy genial el asunto de las gaviotas, lo fuerte que aparecen las gaviotas. Yo ya tenía un odio hacia las gaviotas, pero con esta película el odio se me incrementó. La cuestión con las sirenas, pues, y yo creo que al soltar estos datos no estoy dando datos, pero toda esa cuestión del mar, todo el misticismo
mismo que hay en el mar, como ya lo hemos visto en otras películas, Baby Jones, los calamares, todo es muy, muy fascinante y permite una introspección muy genial. A ver, bueno, ahora respondiéndote a tu pregunta, y ya que me estoy alargando un poco, pues no sé, yo iba a hacer un chiste y el chiste terminaba haciendo spoiler. ¿Por qué haces vos la pregunta? No termino de entender. Por lo que tú dices de la introspección, Pipe, yo siento que en la película hay una suerte de introspección en el personaje, pero no esa introspección positiva que permite entender quién se es, sino que termina enloqueciéndolo a uno. Y yo personalmente creo que esta cuarentena va a generar unas introspecciones que van a enloquecer a muchos, lamentablemente. Pues no quizá en un sentido peligroso, pero que sí van a generar unos quiebres emocionales muy fuertes. Y creo que lo que más hay en la película son quiebres emocionales, desde miles de simbolismos, que eso es un asunto, como lo hablas, muy interesante de la película, que permite un montón de interpretaciones. Una interpretación desde la mitología, que es muy obvia para que conozca un poco de mitología, otras interpretaciones desde la psicología, desde los simbolismos religiosos. Creo que eso es lo más fascinante, pero repito, te hago la pregunta simplemente por eso, por el asunto del estar encerrado a veces con uno mismo y quizá poder caer en la locura ante la imposibilidad de salir de un sitio específico. Pipe, tú sabes, el tiempo es corto, entonces te invito a que le des una última reflexión o comentario a los oyentes y los despidamos agradeciéndoles la compañía. Bueno, yo no diría así tan atrevidamente que introspección traerá cosas buenas, o digamos buenas como se entiende de que todo será bonito y feliz. No, la introspección es buena en el sentido que lleva a la verdad, pero la verdad no necesariamente es color de rosas, entonces no necesariamente traerá efectos buenos. Creo que ahí me estoy metiendo con una vaina de la ética ahí como fuerte, pero dejando eso ahí de lado, si tenés razón con eso, uno no sabe a qué lo va a llevar el aislamiento. Es siempre como un estar descubriendo cosas nuevas, o estar siempre ante un espejo y de la verdad, algunos, y he tenido experiencias personales como que les ha resultado fuerte en sentidos mentales y eso es triste. Además también resulta pesado para uno y más pues para nosotros que somos seres que a veces no toleramos estar con nosotros mismos y no lo digo pues en un carácter moralizador, sino que eso pasa en general. Sí, tenés razón con hacer la asociación. El personaje de Winslow, el personaje de Robert Pattinson, creo que tiene mucho que ver con la relación que vos haces. Bien, aquí dejaría yo. Te agradezco mucho la conversación. Espero de verdad cada vez que hago estas notas anhelo más el podcast y así para mantener la atención fija de los oyentes. Y bueno, muchas gracias Juan, muchas gracias a todos. Espero que se vean la película Lighthouse del año pasado y que la disfruten y que también, bueno, no que la disfruten, que la sientan. Y bueno, con esto ya me despido. Un abrazo. Víctor Raúl Jaramillo con sus Nexus Universalis. Tempestad, amarte como el torrencial, una y otra vez, repetido goce ante la inminencia de la guerra, dejar en tu boca todo el deseo que puedas soportar, destruir los muros que se levantan ante mis catapultas de fuego, vengar las lunas jadeantes, borradas, después de la tormenta, penetrarte como el rayo que se clava hondo en la tierra. Se busca, se vende, se truequea. Lo conectamos con otros para resolver lo que necesite. La cuarentena les pone bastante difícil a los colegios públicos de Medellín llegar a sus estudiantes. Por eso, pues le ayudamos aquí a la alcaldía a divulgar este programa de Escuela Entorno Protector. Las familias de la Comuna 13 que nos escuchan, por favor ingresen a los sitios de las instituciones educativas que todavía se encuentran contactando a sus estudiantes y tienen la oportunidad, y si no, comuníquense con algún integrante de estas, con un profe, con un psicólogo. Ahí pues pueden hallar los números, al menos para recoger el material pedagógico que pueden usar sus hijos durante esta cuarentena, y específicamente en la
Comuna 12, la institución educativa La América y su sede Escuela Betania nos envían este mensaje. Están buscando a los niños y a los jóvenes que no se han podido reincorporar a las actividades pedagógicas desde que empezó la cuarentena. Entonces, si vos que sos estudiante y nos estás escuchando o conoces a algún niño o joven que sea de la institución educativa América y la sede Escuela Betania y no se haya comunicado con los profes o las directivas, tenemos los siguientes números. Fijo 492-21-11 y celulares 311-355-1329, 311-310-2484 y 314-631-5149 o al correo electrónico sedesamerica@gmail.com. A través de estos canales pueden pedirle a directivas, profes, compañeros y comunidad que porfa pues se vuelvan a encontrar así sea en la virtualidad para no parar la educación de todos esos chicos y chicas. Con este puente llegamos al final de Morada Noticias. De nuevo, mil gracias por escucharnos. Por favor, cuéntenle a sus amigos, familiares, a la gente que tienen alrededor que existimos e invítenlos a escuchar nuestro podcast en mixcloud.com/moradastereo. Nuestro noticiero también se puede escuchar en YouTube a la hora que quieran. Y pues bueno, mañana nos encontramos de nuevo con más historias. Morada Noticias, una herramienta ciudadana para cuestionar el poder y recorrer la ciudad amada.